Hoy nos encontramos con Muñequita Mili, una de las grandes figuras que nos lanza el sur del Perú, Juliaca, Puno, un éxito total, Muñequita, bienvenida a Lima. Muchísimas gracias, me siento muy contenta, feliz y de estar aquí en este hermoso lugar, Lima, la capital del Perú, y me siento contentísima y la verdad, gracias a Dios estamos llegando a más corazones y bueno, agradecer a su programa Purito Perú y a su persona por esta linda entrevista. ¿Tienes todavía el recuerdo de qué fue la primera canción que cantaste, por ejemplo, en el colegio? Sí, sí me recuerdo. Yo canté a los 6 años en un concurso en mi tierra. Canté la canción de Fresia Linda, No me caso. Esa fue mi primera canción que canté y la primera vez que subí a un escenario porque era un concurso de todo el pueblo donde yo vivía. ¿De qué pueblo eres? Yanaguaya. Allá, ok. Sí, y concursaba y ganaba. Siempre, 3 años consecutivos gané en ese pueblo y la primera canción, como me preguntaba, era No me caso de Fresia Linda. Y hablando de No me caso, todavía tienes 16 añitos, ¿ya tu corazoncito tiene dueño o solamente fans? Aún no estoy enamorada, tampoco no tengo. ¿Cómo se dice? No tienes planes ni tiempo para eso. Sí, estoy más abocada a mi carrera, como es cantar y también a estudiar. Estoy en esas dos cosas. ¿Qué estás estudiando, Mili? Aún estoy en el colegio, ok. Sí. Dime, tu carrera ha sido meteórica, en poco tiempo has logrado ubicarte en los primeros lugares, y eso no exagerar, ¿no? En Juliaca, en Puno, en toda la parte sur. La verdad sí, ha sido un poco, ¿no?, rápido, como se dice, he llegado a los corazones así. Sí, le cuento que sí, fuimos ya como 4 veces a Brasil, Argentina ya una vez, pero ya en este año, en el mes de junio regresamos a Argentina, a Chile sí fuimos varias veces ya, y aquí en Perú también estamos ya, poco a poco estamos llegando a más corazones, y la verdad yo muy agradecida a todo el público y a mis papitos también que me han apoyado, mi papito Jaime, mi mamita Mari y mi hermano Oliver, que siempre me ha apoyado, mi hermano Oliver, el tecladista, el compositor de alguna de mis canciones. Tus papis también te premiaron un 15 años que fue el evento social de Juliaca, ¿no? Claro, sí, la verdad fue como un sueño, la verdad, no me imaginé vinieron tantas personas desde lejos, los fans desde Bolivia llegaron hasta Juliaca, me sentí tan contenta, emocionada, de verdad. Lloré de la emoción. Tuviste tu chambelán, el cantante de Los Genios. Ah, sí, fue el chambelán fue Renzo García de Los Genios. Sí, fue como, tengo una buena amistad con él y bueno, mis papás decidieron decirle a él para que sea mi chambelán, sí, que me acompañe. Y yo soy muy amigable con todas las personas, me gusta ser bien buena, o sea, no quiero tener rencorismos con otras personas, ni con otros artistas. Y se te nota porque inclusive todavía eres una niña y se nota ese candor, esa dulzura tuya, y las niñas son amigueras, ¿no? Sí, la verdad sí, me gusta ser amiguera con todos y llevarme bien con todos, así, con todos los músicos y con todos los artistas. Perfecto. Para contratos con Muñequita Mili, ¿a qué número nos podemos comunicar? Aquí en Lima estamos trabajando con Star Producciones, don Hermógenes Huamán. Que aparecen en pantalla sus números. Sí, también. Y bueno, por el sur del Perú mis papás son 951 33 50 18, 951 16 74 75, son los números de mis papis, que son los representantes de mi persona. Perfecto, Muñequita, un gustazo y que siga la carrera, que sigan los éxitos y no pierdas ese ángel que tienes y que te hace especial. Gracias a su persona también, al programa Purito Perú por esta linda entrevista. Y bueno, gracias y que siga transmitiendo todas las canciones de tu amiga Muñequita Mili. A todo el público, muchísimas gracias y me agradezco a todo el público que me apoya.